Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos allá. No revelo ningún secreto si digo que los surrealistas estuvieron fascinados desde el principio por todas las manifestaciones de lo oculto, por las actuaciones de los médiums, aunque los surrealistas negaran la fe espiritista en la comunicación con los muertos, les intrigaba, les provocaba enormemente el trato con los médium, la experimentación con el trance hipnótico. Hay un periodo al principio del surrealismo que es el periodo de los sueños, en el que todos se sumergían en estas sesiones de trance hipnótico y a veces profetizaban en esas sesiones. Robert Desnos es famoso por esas actuaciones, o el uso de la escritura automática, un procedimiento notoriamente procedente del repertorio del espiritismo como base de su creación poética. La declaración más contundente la hizo Breton en 1929 en el segundo manifiesto del surrealismo. Yo exijo la ocultación profunda, verdadera del surrealismo, decía allí. Yo pienso que tendría todo el interés que impulsáramos un reconocimiento serio de esas ciencias hoy completamente despreciadas, que son la astrología entre las antiguas y la metapsíquica, especialmente en lo que concierne al estudio de la criptestesia. Breton se refiere a la percepción extrasensorial entre las modernas. No solo la astrología y la criptestesia, sino la alquimia, la cábala, el tarot, todas las manifestaciones del oculto interesaron a los surrealistas, yo creo que ante todo como un antídoto contra el pensamiento racionalista y positivista dominante en la cultura europea, desde el siglo XIX en particular, y en favor de una recuperación del mito, de lo maravilloso y del poder de lo inconsciente. Entre los fenómenos que hoy llamaríamos paranormales, que interesaron a los surrealistas, les interesó particularmente el campo de las premoniciones, donde la mente humana parece elevarse sobre la tiranía de las coordenadas del espacio y el tiempo. Hoy hablaré de tres casos muy notorios que fueron aclamados por los surrealistas como casos de genuina anticipación o premonición. Son tres supuestas premoniciones que se dan a través de obras de arte, a través de pinturas o de obras literarias, y cada una de ellas se refiere a la muerte o a un acontecimiento grave, por lo menos a un grave suceso en la vida de un creador. Y cada una de ellas implica dos nombres. Por eso lo he llamado tres premoniciones a dúo. La primera se refiere a Giorgio de Quirico y Guillaume Apollinaire, la segunda a Víctor Brauner y Óscar Domínguez, y la tercera a Salvador Dalí y Federico García Lorca. No pretendo en realidad descubrir gran cosa, porque las tres forman parte del repertorio de historias que se han contado y se siguen contando, historias envueltas en el aura de lo legendario, que se siguen contando sobre el surrealismo y sobre la historia de las vanguardias del siglo XX. Las supuestas premoniciones de que vamos a ocuparnos fueron no deliberadas o inconscientes. En 1947, André Breton escribía en un texto titulado Devant le rideau, decía: puede ser que el surrealismo, al abrir ciertas puertas que el pensamiento racionalista se jactaba de haber condenado definitivamente, nos haya puesto en disposición de hacer aquí y allá alguna incursión en el futuro, a condición de ignorar en el momento mismo que es en el futuro donde nosotros penetramos, a condición de no darnos cuenta de ello y no poder hacerlo patente más que a posteriori. Esta era la declaración de Breton sobre las premoniciones. Marcel Proust, ustedes saben que distinguía entre la
mémoire volontaire, la memoria voluntaria, que era intelectual, deliberada y finalmente ineficaz para recuperar el pasado, y la mémoire involontaire, la memoria involuntaria, intuitiva, accidental, que esa sí sería capaz de devolvernos íntegro el pasado. Análogamente, podríamos decir que si existiera una capacidad de intuir el futuro, podría diferenciarse también en dos formas, voluntaria e involuntaria, consciente e inconsciente. Breton desconfiaba de la profecía deliberada y consciente, del profeta que se anuncia, que anuncia voy a revelarles a ustedes el futuro, pero aceptaba en cambio las premoniciones inconscientes, involuntarias, accidentales, que digamos solo descubren su naturaleza retrospectivamente. A esta categoría pertenecen las premoniciones de las que vamos a hablar. Giorgio de Chirico fue, como saben ustedes, la influencia más importante en la pintura surrealista, aunque se apartara muy pronto del grupo surrealista. Se apartó él y fue apartado al mismo tiempo. El cuadro del que me voy a ocupar tiene un título tradicional, Retrato premonitorio de Guillaume Apollinaire, que requiere una explicación. Pero antes de ocuparnos de entrar en esa explicación, veamos lo que contiene el cuadro. Hagamos un inventario breve de lo que contiene el cuadro. Un busto de mármol que lleva anteojos oscuros, una placa con los dibujos de dos moldes y al fondo una sombra de perfil con un círculo dibujado en la sien. El busto con anteojos tiene una procedencia muy clara, aparece en otras obras de Chirico, en concreto de 1914, en compañía de otros elementos de la iconografía de chiriquiana, como el molde del pez, el molde en forma de pez, o los arcos de la arquitectura de las piazze, o la figura del maniquí, también característica de la iconografía de chiriquiana. Los títulos de estas obras hablan siempre de lo mismo, del poeta, de la figura del poeta. Ese busto parece ser la figura emblemática del poeta. Fayolo del Arco ha sugerido que ese busto representa a Orfeo, el arquetipo del poeta, ¿no? El busto con gafas procede en realidad de un busto clásico muy conocido, forma parte del repertorio de las academias de arte, que es la cabeza del Apolo de Belvedere. O sea, el busto con gafas sería el dios de la profecía y de la poesía, pero medio calvo y con anteojos modernos. O sea, Apolo en el siglo XX, algo así como Apolo en el siglo XX. Las gafas negras pueden aludir, como se ha mencionado en muchas ocasiones, a la ceguera característica del vidente. Tiresias u Homero, los que son capaces de ver más allá de lo que ven los ojos mortales, están privados a la vez de la vista convencional, de la vista sensible, ¿no? Los otros elementos que he citado, los moldes dibujados en esa placa, proceden de un repertorio tradicional de objetos de las viejas cocinas, de utensilios, que tal vez para de Chirico, que los introduce con frecuencia en sus obras, traían la nostalgia del hogar materno. El pez es una carpa que Apollinaire, por cierto, en su bestiario, define como el pez de la melancolía y que también es, como saben ustedes, un símbolo tradicional, convencional de Cristo. La Magdalena en forma de concha de Santiago puede ser un símbolo de peregrinación, como aquel del que habla Apollinaire en El poeta asesiné. También podría asociarse con la idea de la lira de Apolo y de Orfeo. Tiene forma como de
como de lira, ¿no? En cuanto a la sombra que aparece al fondo sobre el cielo verde, el modo de enmarcarla y el mismo fondo verde del cielo nos recuerda a los autorretratos de Giorgio de Chirico. Está presentada la sombra exactamente como si se tratara de un retrato. Esto es importante para nuestra exploración ulterior. Ahora, ¿de quién es esa sombra? ¿A quién pertenece esa sombra que es como un retrato acechante ahí al fondo de la imagen? Alguien ha sugerido que podría tratarse de una evocación del Dante basándose en la presunta máscara funeraria que se conserva en Florencia, en esta, ¿no? Palazzo Vecchio. Pero el título del cuadro es y ha sido siempre Retrato de Apollinaire. Así que vamos a centrarnos en el supuesto retratado. Wilhelm Albert Apollinari Kostrowicki nació en Roma, hijo de una noble polaca y de padre desconocido. Creció en Francia, se renombró Guillaume Apollinaire y desde unos comienzos muy humildes como periodista llegó a ser el poeta y crítico de arte más importante de la vanguardia parisiense de su tiempo. De Chirico, Giorgio de Chirico y Apollinaire
Ahora no retrocede. Para atrás. Vale, gracias. Bueno, pues vamos por fin con la famosa premonición. Apollinaire se alistó al estallar la guerra de 1914. Fue destinado en artillería, pasó una temporada allí, pero se aburría mucho y pidió que le destinaran a infantería para ir al frente. Le ascendieron a subteniente en 1915 y se incorporó a la 6ª compañía del Regimiento 96 en las trincheras de la Champagne. El 14 de marzo de 1916 mandó su testamento a su prometida Madeleine. El 17 de marzo, a las 4 de la tarde, en un lugar llamado Bois de But, estaba leyendo el Mercure de France cuando le sorprendió ver las páginas cubiertas de sangre. Un fragmento de metralla había horadado el casco, hiriéndole en la sien. El casco se conserva en la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. La herida no era profunda y solo requirió intervenciones menores en el puesto de socorro y luego en el hospital de Val-de-Grâce, en París. Durante 2 semanas, Apollinaire no tuvo síntomas. Luego empezaron los síntomas: dolores de cabeza, pérdidas del equilibrio, largos insomnios. En mayo sufrió un desvanecimiento seguido de un ataque de hemiplegia izquierda y el 9 de mayo finalmente fue trepanado por el doctor Baudet, que extrajo un absceso, seguramente un hematoma subdural, aparentemente curándole de los síntomas, pero sus amigos decían que la herida le había cambiado, que el Apollinaire alegre, extrovertido, ingenioso, se había vuelto triste, desconfiado, irritable, colérico. Apollinaire rompió con su prometida y se casó con la enfermera que le había cuidado durante su enfermedad. Muy debilitado, murió de la gripe, de la plaga, el 9 de noviembre de 1918. Mi retrato, cito, como hombre Diana, es la expresión que Apollinaire usa para referirse a este cuadro en sus cartas a Paul Guillaume. Mi retrato como hombre Diana, homme cible, hombre blanco, hombre al que se dispara. El 16 de mayo escribe que hubiera preferido que el hombre Diana hubiera estado en su casa, o sea, que el retrato, pintado por De Quirico, hubiera estado en su casa, dice, donde mi madre podía haberlo mirado cuando lo necesitara, pues además de ser una obra de arte singular y profunda, es también un retrato muy parecido, una sombra o más bien una silueta como las que se hacían a comienzos del siglo XIX. En una carta de abril de 1915, Apollinaire describía su situación en el frente como la de un hombre Diana, como en el retrato de Quirico. Cito literalmente. El propio De Quirico, en sus memorias, repetirá esta idea, añadiendo que el retrato Diana había aparentemente, cito, profetizado la herida de la cabeza que Apollinaire recibió en la guerra. Esta sospecha o intuición sería confirmada, revalidada después por otros autores surrealistas. Según Luis Aragón, por ejemplo, Apollinaire, cito, mostraba su retrato pintado por De Quirico en el cual se veía ya la cicatriz de su trepanación futura. Observará usted que la herida parece estar en el lado derecho, porque no es mi cabeza lo que se ve, sino su sombra proyectada. Esta es la explicación de Apollinaire que citaba Luis Aragón. Es decir, la herida estaba efectivamente en el lado derecho y aquí el argumento sería, aparece en el lado izquierdo, pero si es una sombra no tiene dos lados, ¿no? Por su parte, André Breton hablaba de, cito, la constatación objetiva de que De Quirico, ejecutando el retrato de Apollinaire mucho tiempo antes de su herida, ha rodeado con un círculo su sien, que el poeta, tras la trepanación, disimulaba bajo un disco de cuero. Se sabe qué importancia cobraban entonces en De Quirico
las preocupaciones adivinatorias. Nuestro segundo caso se refiere al pintor rumano Víctor Brauner y al pintor español Óscar Domínguez. El miércoles 27 de agosto de 1938, por la tarde, varios amigos surrealistas se reúnen en el estudio de Óscar Domínguez en el Boulevard Montparnasse. Entre ellos están Remedios Varo y Esteban Francés, que han llegado de Barcelona, entonces en plena guerra civil, Yves Tanguy y su mujer Janet, Víctor Brauner, Louis Escutener, Paul Éluard, Wolfgang Palen, Benjamin Perret, e Irene Amoir, escritora y compañera de Escutener, que estaba allí también y lo contó en 1980. El relato de Irene Amoir en primera persona es muy interesante. Es el relato más completo y más gráfico de lo que sucedió aquella tarde. Estoy bailando con Esteban Francés cuando de repente Domínguez quiere separarnos y le dice a su amigo: vete, ahora bailo yo con ella. Esteban, enfadado, aparta a Domínguez sin decir nada. Al poco tiempo, nueva provocación de Domínguez, que ha bebido más de la cuenta y busca camorra con su compatriota. Como insiste en agarrarse al hombro de Esteban, le propongo a este que nos sentemos. Inmediatamente nos sentamos junto a la mesa de las bebidas. Al cabo de unos minutos se acerca Domínguez, se planta ante mí y me dice en voz alta para que lo oiga Esteban: ¿pero tú por qué estás con este? ¿No sabes que es un pobre hombre, que es un cobarde, un maricón? Entonces Esteban se levanta bruscamente. En cuanto está de pie, Domínguez lo empuja. Esteban le devuelve el empujón. Comienza la pelea. La gente deja de bailar. Se acerca a los camorristas e intenta separarlos. Todo el grupo se desplaza al centro de la habitación. Domínguez está de espaldas a la mesa de las botellas. Esteban, a unos pasos de él, le hace frente. Escutener, situado detrás de Domínguez, lo sujeta por la cintura. Brauner, para su desgracia, sujeta a Esteban. Domínguez se da la vuelta, coge una botella y la lanza contra la cabeza. Este se agacha instintivamente y es Brauner el que recibe el proyectil en pleno rostro. Se produce un silencio sepulcral. Con el impacto, la botella se rompe en pedazos y uno de ellos va a parar al ojo de Brauner. El ojo seccionado cuelga fuera de su órbita. Es espantoso. La versión de Brauner en 1944 es la siguiente. Había mucha gente aquella tarde y nunca nos había pasado el reunirnos sin ganas. El tedio planeaba sobre aquella tarde cálida de agosto. Personalmente dormido y particularmente angustiado desde hacía más de 48 horas, iba surgiendo en mí un miedo inexplicable y poderoso. Los amigos comenzaban a marcharse y Domínguez, muy sobreexcitado, se puso a discutir con Esteban Francés. Como todo esto pasaba en español, no nos enterábamos de mucho. Pero aquí que de pronto, poniéndose pálidos y temblando de cólera, se precipitan el uno contra el otro con una violencia que no recuerdo haber visto nunca. Con un brusco sentimiento de muerte, me abalanzo para sujetar a Esteban. Escutener y Ubac se echaron sobre Domínguez. Los otros se marcharon viendo que la cosa se ponía mal. Domínguez se escapa y tengo justo el tiempo de darme cuenta cómo soy proyectado a tierra por un golpe terrible en la cabeza. Los amigos que vuelven rápidamente me levantaron queriendo llevarme. Presa de un creciente entumecimiento, al mismo tiempo que mi vista se nublaba, pedí que me dejaran ir a casa a acostarme. Fui transportado por mis amigos. Sus rostros expresaban un dolor y una angustia terribles. Yo no me daba cuenta de nada de lo que sucedía hasta que al pasar frente a un espejo colgado en la pared, vi mi rostro ensangrentado cuyo ojo izquierdo era solo una enorme herida. En ese mismo instante recordé mi retrato. Y en esta confusión de pensamiento, el parecido de la herida me despertó a la realidad, fijándome para siempre esta imagen que se magnificó en mí. El accidente de 1968 explica la diferencia entre estas dos fotografías. Y el retrato al que se refiere Brauner es este autorretrato pintado 7 años antes, en 1931. Brauner lo explica así, las circunstancias en las que pintó este autorretrato que se conserva en el Centro Pompidou. Cito: un día que no tenía nada que hacer, me sentía vacío, quise hacer un retrato minúsculo de mí mismo ante un espejo.
Para animarlo un poco, para hacerlo un poco más extravagante, y como todo es posible, le quité un ojo. Pues bien, este es el ojo que me han quitado. La herida era idéntica 8 años después. Aparentemente hay una disonancia entre la fotografía, entre el ojo del que quedó tuerto Brauner y el ojo del que estaba tuerto en el autorretrato, pero dense cuenta de que el autorretrato está pintado ante un espejo, y en un espejo el que aquí aparece como ojo derecho sería en realidad el ojo izquierdo. El propio Brauner, que le dio muchas vueltas al asunto, obsesivamente, resumía que ante este enigma solo podía haber dos soluciones: o el maleficio o la predicción. O sea, o bien que el haber pintado este autorretrato tuerto hubiera provocado sobre él una influencia, un influjo maléfico que hubiera terminado ocasionando el accidente del año 38, o bien que cuando pintó el autorretrato del 31 él hubiera tenido la premonición inconsciente de lo que iba a suceder. A partir del año 38, el accidente del que fue víctima Victor Brauner le hizo comenzar a considerarse a sí mismo como dotado de un poder extraordinario de clarividencia, y lo que es más, adquirió entre sus compañeros la reputación de clarividente. Hubo un artículo muy famoso que no voy a citar por falta de tiempo, de Pierre Mabille en la revista Minotaur de mayo de 1939, artículo titulado El ojo del pintor, donde consagraba la interpretación que luego se ha convertido en canónica en la historia del surrealismo, ¿no? Según la cual o bien el autorretrato del 31 había puesto en acción fuerzas mágicas que hubieran terminado ocasionando el accidente, o bien que el artista hubiera tenido un momento, un flash de intuición del futuro y hubiera anticipado su propia mutilación. Después del accidente, Brauner reexaminó su obra anterior y fue descubriendo otros signos anticipatorios. Por ejemplo, en la obra anterior al accidente, en la obra de los años 30 de Brauner, se despliega una auténtica obsesión por los globos oculares arrancados y deformados, y también por la sustitución de los ojos ausentes por unos cuernos. Esto es muy frecuente, traigo aquí solo dos obras conocidas. Proliferan esos globos oculares deformados y en su lugar, en su ausencia, crecen los cuernos en las cavidades oculares, ¿no? En las cuencas oculares. Hay una composición del 32, Paisaje Mediterráneo, que es particularmente enigmática y que nos hace avanzar un paso más en este terreno tan incierto de las premoniciones. El hombre se parece físicamente a Brauner, según observó su amigo el poeta René Char. Es una escena de un hombre y una mujer que ejecutan una especie de sexo ritual, sexo ofrenda ritual. Ambas manos izquierdas de las dos figuras están sobre una piedra altar y ambas derechas sobre el pecho del hombre. Ambos, el hombre y la mujer, aparecen con un pincho clavado en un ojo. Ella en su ojo izquierdo, él en su ojo derecho. Pero lo interesante es que el pincho en el ojo del hombre lleva una gran letra D, la única letra legible entre todos estos signos pseudoalquímicos. Y es, naturalmente, la D de Domínguez. Lo increíble es que la D aparece en la obra contemporánea de Domínguez, en la espada del torero con una gran D roja. Las espadas con las que Domínguez ejecuta a sus toros
llevan en la empuñadura su propia inicial, la D de Domínguez, la D roja. Y para que no haya ninguna duda, en este caso, la D emblemática aparece acompañada por el nombre completo. O sea, en esta estocada litocrónica, él nos ha aclarado pedagógicamente que esa D de la empuñadura representa su propio nombre. O sea que paralelamente la D aparecía en las pinturas de Brauner, incrustada en su ojo, clavada en su ojo, y en la obra de Domínguez, clavada en el lomo de los toros. Al propio Domínguez se le han atribuido poderes de vidente en el contexto del surrealismo. En su autorretrato de 1933, que traigo aquí, se representa a sí mismo con el brazo y la mano con las venas cortadas. Domínguez se suicidó en París la noche del 31 de diciembre de 1957 cortándose las venas. Toda la obra de Domínguez podría verse como un largo cortejo amoroso con la muerte. Nuestro tercer caso implica a dos caracteres muy conocidos, a Federico García Lorca y Salvador Dalí. La historia de su relación comienza en septiembre del 22, cuando un joven Salvador Dalí se vino a Madrid para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y se instaló a vivir en la residencia de estudiantes. Allí conoció a Federico, nació y creció entre ellos una intensa relación personal y creativa de la que se ha escrito tanto, una relación que se mantuvo continuamente hasta 1929, cuando Dalí se fue a París y Lorca viajó a Nueva York. La naturaleza muerta, invitación al sueño, que tenemos aquí, combina la arquitectura, este escenario de arquitectura funcionalista contemporánea y el avión, que son como elementos del lenguaje racionalista contemporáneo, con elementos de quiriquianos. La estructura apuntalada, que será característica de ciertas pinturas de Dalí, y la cabeza cortada, que podemos conectar con la cabeza del Apolo de Giorgio de Chirico. La cabeza cortada y acostada, con los ojos cerrados, va a aparecer obsesivamente en la obra de Dalí entre los años 26 y 28, y los expertos en Dalí la identifican como un retrato de Federico García Lorca. En esta naturaleza muerta al grado de luna, la cabeza aparece muy como protagonista en el centro de la mesa, acompañada por ecos lorquianos como la guitarra y la luna. En su Oda a Salvador Dalí, su famosa Oda a Salvador Dalí, Lorca escribía: opuesta a la guitarra, objeto seco, yo he pintado una guitarra blanda y viscosa como los peces, como si estuviera evocando Lorca la iconografía de este cuadro. Es curioso porque en la residencia de estudiantes, donde Federico y Salvador convivían también con Luis Buñuel, era Luis Buñuel quien pasaba por estar dotado de poderes paranormales, de poderes inusuales de hipnotismo y telepatía. Buñuel ha contado que era capaz de dormir a la gente e incluso de hacer flotar a las mesas en el aire, de hacer levitar las mesas en el aire. Y cuenta en concreto que estando en el Café Fornos, concentró su mente en una prostituta llamada Rafaela, que estaba en un burdel cercano, la ordenó salir del burdel y presentarse ante él en el café, todo telepáticamente, y ella, obedeciéndole, apareció en estado de trance y despertó solo cuando él se lo ordenó. En esta la miel es más dulce que en este estudio, para la miel es más dulce que la sangre, vuelve a aparecer la cabeza cortada, acostada, con los ojos cerrados de Federico, como en el cuadro El paradero desconocido definitivo de La miel es más dulce que la sangre. La cabeza aparece una y otra vez, ¿no?, en la obra de Dalí. Por ejemplo,
en Cenicitas, que Dalí pintó mientras hacía el servicio militar en Figueras, en una época en que les visitó García Lorca. El gran torso mutilado evoca como una figura de Venus, pero una figura de Venus monstruosa, y entre fragmentos anatómicos que plasman todas las obsesiones sexuales que le gustaba a Dalí desplegar. En la línea del horizonte hay dos cabezas. Un Dalí de mirada fija, al que le brotan dos pechos en las mejillas, y un Lorca que duerme o simula la muerte. Es esta cabeza que ha aumentado, que está aquí, ¿no? En su tardío Diario de un genio, Dalí conectó el asesinato de Lorca con cierta mímica que Lorca ejecutaba en la época de la Residencia y después. Cito: muere fusilado en Granada el poeta de la mala muerte, Federico García Lorca. Olé. Con esta exclamación típicamente española, recibí en París la noticia de la muerte de Lorca, el mejor amigo de mi adolescencia agitada. Este grito, que lanza biológicamente el aficionado a las corridas de toros cada vez que el matador consigue hacer un buen pase, lo proferí con ocasión de la muerte de Lorca para realzar el modo en que su destino culminaba de una forma trágica y típicamente española. 5 veces al día, cuando menos, Lorca hacía alusión a su muerte. Por la noche no podía dormirse si en grupo no íbamos todos a acostarle. Una vez en la cama, encontraba el medio de prolongar indefinidamente las conversaciones poéticas más trascendentales que han tenido lugar en lo que va de siglo. Casi siempre terminaba por hablar de la muerte y sobre todo de su propia muerte. Lorca imitaba y poetizaba todo aquello de lo que hablaba, en especial su defunción. La ponía en escena recurriendo a la mímica. Mirad, decía, cómo seré en el momento de la muerte, después de lo cual bailaba una especie de ballet horizontal que representaba los movimientos angustiosos y convulsivos de su cuerpo durante el entierro, cuando el ataúd descendiera por una de las bruscas pendientes de su Granada natal. Después nos enseñaba cómo sería su rostro unos días después de su muerte, y sus rasgos, que de costumbre no eran hermosos, se aureolaban de pronto de una belleza desconocida e incluso de una excesiva alegría. Entonces, seguro del efecto que acababa de producir en nosotros, sonreía satisfecho del éxito que le procuraba la absoluta posesión lírica de sus espectadores. Dalí volvería a hablar en otros textos que no voy a citar, por ejemplo, en Confesiones Inconfesables, de esta mímica con la que Lorca anticipaba, ejecutaba la parodia de su propia muerte futura. Aquí aparece en una foto de Ana María Dalí, que es un testimonio muy singular de esta mímica, como decía. También Dalí se jactaba de su don profético. A este cuadro, Construcción blanda con judías hervidas, le puso el subtítulo Premonición de la Guerra Civil. Los primeros bocetos del cuadro datan del 34, de 1934. Comenzó el cuadro a principios del 36, a pesar de lo que afirma en La vida secreta, y tituló la tela Construcción blanda con judías hervidas solamente, sin subtítulo. En el catálogo de la exposición de junio-julio de 1936 en la Galería Londinense de Alex Rey de Lefebvre, figuraba así solo con el título Construcción blanda con judías hervidas. Las judías, como se sabe, habían sido añadidas, según explicó Dalí, porque no podía imaginarse tragarse toda esa carne inconsciente sin la presencia de algún vegetal harinoso y melancólico, ¿no? El subtítulo premonitorio del que se jactaba Dalí solo aparecería en publicaciones posteriores al 18 de julio de 1936. O sea, que la premonición de Dalí no es muy digna de crédito. Pero volvemos a Lorca. En octubre de 1932, La Barraca, un grupo teatral de universitarios que, subvencionados por el Gobierno de la República, como saben ustedes de sobra, llevó los versos de Cervantes, de Tirso, de Lope y de Calderón por los pueblos de España, se presentaba en el Paraninfo de la Universidad Central de la calle San Bernardo con el auto de Calderón, La vida es sueño. Y en esa representación, aparte de salir a presentar, García Lorca actuaba él mismo
en el papel de sombra. Recuerdo que cuando hubo la exposición hace unos años, aquí está, en el Reina Sofía se proyectaba esta imagen que me pareció verdaderamente estremecedora, ¿no? Y siniestra. Precisamente en relación con las excursiones de la barraca, existe un testimonio de Pablo Neruda en sus memorias tituladas Confieso que he vivido, que quería traerles a ustedes. Vaya. ¿No? Aquí estoy. Cito a Neruda. Federico tuvo un preconocimiento de su muerte. Una vez que volvía de una gira teatral, me llamó para contarme un suceso muy extraño. Con los artistas de la barraca había llegado a un lejanísimo pueblo de Castilla y acamparon en los aledaños. Fatigado por las preocupaciones del viaje, Federico no dormía. Al amanecer se levantó y salió a vagar solo por los alrededores. Hacía frío, ese frío de cuchillo que Castilla tiene reservado al viajero, al intruso. La niebla se desprendía en masas blancas y todo lo convertía a su dimensión fantasmagórica. Una gran verja de hierro oxidado, estatuas y columnas rotas, caídas entre la hojarasca. En la puerta de un viejo dominio se detuvo. Era la entrada al extenso parque de una finca feudal. El abandono, la hora y el frío hacían la soledad más penetrante. Federico se sintió de pronto agobiado por lo que saldría de aquel amanecer, por algo confuso que allí tenía que suceder. Se sentó en un capitel caído. Un cordero pequeñito llegó a ramonear las hierbas entre las ruinas y su aparición era como un pequeño ángel de niebla que humanizaba de pronto la soledad, cayendo como un pétalo de ternura sobre la soledad del paraje. El poeta se sintió acompañado. De pronto, una piara de cerdos entró también al recinto. Eran 4 o 5 bestias oscuras, cerdos negros semisalvajes, con hambre cerril y pezuñas de piedra. Federico presenció entonces una escena de espanto. Los cerdos se echaron sobre el cordero y junto al horror del poeta lo despedazaron y devoraron. Esta escena de sangre y soledad hizo que Federico ordenara a su teatro ambulante continuar inmediatamente su camino. En los versos finales de Fábula y Rueda de los 3 amigos, se suelen citar estos versos finales de Poeta en Nueva York, porque contendrían también un preconocimiento, una premonición, un anticipo de la muerte de Federico. Y cito lo que es tradición entre los exégetas de Lorca. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la 6ª luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Federico murió junto a 2 banderilleros anarquistas y un maestro republicano, o sea que no fueron 3, sino 4. Fueron fusilados en la madrugada del 18 de agosto de 1936 y enterrados en un lugar desconocido. Y como todo el mundo sabe, se han hecho varios intentos, pero su cuerpo no ha sido encontrado todavía. Nuestro último testimonio, referido al caso Lorca, es también muy conocido. Así que pasen 5 años, subtitulada Leyenda del tiempo, es una obra misteriosa de Lorca sobre el tiempo, el amor y la muerte. En ella ningún personaje tiene nombre propio, toda la acción es irreal y como de carácter simbólico. Con 5 años de retraso llega el joven ante la novia, que ha entretenido su larga espera con el jugador de rugby, con quien finalmente se fuga. Una máscara le recomienda al joven que vuelva a buscar a la mecanógrafa. Esta, perdida en un bosque, cuenta a la máscara la historia, pero se la cuenta al revés.
que ella ha abandonado al joven dejándole sumido en la desesperación. En un segundo encuentro, la mecanógrafa le pone al joven la condición de que para amarse pasen 5 años. De regreso a casa, el joven recibe la visita de 3 jugadores de cartas, metáfora de las parcas. Juegan y el joven pierde, no solo en el juego, sino también la vida, cuando le arrebatan el as de corazones. En la primavera, ustedes saben que en la primavera de 1936 se comenzaron los ensayos para estrenar Así que pasan 5 años, para estrenarla en octubre, pero el estallido de la guerra lo impidió. Y pasarían 23 años hasta su estreno en París y casi 40 hasta su presentación en España en una puesta de escena amateur que tuvo lugar por alumnos del Liceo Francés de Madrid. Lorca escribió Así que pasan 5 años en el verano de 1931, trabajando rápidamente a lápiz y pluma. Y ahora solamente, y para terminar, les leo las palabras de Ian Gibson en su biografía del poeta. El manuscrito de Así que pasan 5 años está fechado el 19 de agosto de 1931 en la granadina Huerta de San Vicente. Dado el título de la obra, el hecho de que el amigo segundo diga que dentro de 4 o 5 años existe un pozo en el que caeremos todos, y el de que a Lorca lo mataron el 18 o 19 de agosto de 1936, exactamente 5 años después, se ha especulado mucho con el carácter posiblemente premonitorio de esta leyenda del tiempo, al final de la cual el joven muere asesinado, si no de un balazo, como será el caso del poeta, por una flecha disparada con el revólver de uno de los jugadores, flecha que le penetra mortalmente el corazón. ¿Hasta qué punto, termina Gibson, pudiera tener Lorca una premonición de su propia muerte? No podemos saberlo, aunque indicaciones hay de sobra de que el poeta poseía, para todo lo relacionado con la muerte, una hipersensibilidad que rozaba a veces lo paranormal. Muchas gracias. Me dicen que puede haber, que hay un turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. En algún momento en el tema del pintor, con su problema, con el ojo o los otros, ¿cabe la posibilidad de que sea, aparte de premonitorio, obsesivo por un tema? Porque los pintores muchas veces tienen fijaciones muy concretas. Caben todas las posibilidades, ¿no? Es decir, yo no quiero demostrar nada. Vamos a ver, la atmósfera del surrealismo es propicia a construir estas historias. Las genera, las alimenta y probablemente en la reconstrucción que yo he tratado de hacer de estos 3 casos, notarán ustedes que a veces hay, bueno, gaps o zonas de penumbra, cosas dudosas, pero hay una voluntad en ellos, en los surrealistas, en los protagonistas y en los testigos que les acompañan, de ofrecer no la interpretación más simple, más racional o más verosímil de los acontecimientos, sino la más maravillosa. Es decir, que hay un interés narrativo
en todo esto, que no quiero ocultar. Pero con esto tampoco quiero decir que tiene que haber una explicación racional, verosímil y muy sencilla para todo esto, porque no, ni la tengo ni tengo la necesidad de encontrarla, ¿no? Entonces, simplemente es plantear... A mí me parece muy bonita la tesis esa de Breton, de que las profecías deliberadas y conscientes no son dignas de crédito. Alguien que que monta un mostrador, un chiringuito y dice, os voy a predecir el futuro, pues es siempre un fraude. Y en cambio, el dejar la puerta abierta a lo que sucede sin intención deliberada, accidentalmente, de manera como inconsciente, y que solo retrospectivamente de pronto reconocemos como un signo posiblemente anticipatorio. Me parece que es bonita esa idea de que solo las profecías no deliberadas pueden ser dignas de crédito, ¿no? Solo las intuiciones. Ustedes saben que, por ejemplo, los antiguos romanos, que eran bastante supersticiosos, daban mucho crédito a las premoniciones accidentales, a los augurios puramente accidentales, que no estaban formalizados, ¿no? Entonces, a los surrealistas, por supuesto, que estaban obsesionados, preocupados por el mundo de lo inconsciente, era este terreno el que les emocionaba o les fascinaba más, ¿no? Entonces, yo no tengo respuesta a esas preguntas, ¿no? Yo solamente me limito a presentar los datos y las opciones. Buenos días. Cuando estábamos hablando de construcción blanda con judías servidas, premonición de la guerra civil, no he entendido bien por qué Dalí no era realmente merecedor de esta fama de premonición. No lo he escuchado bien, ¿lo podría repetir? Bueno, pues porque aunque el cuadro nos ha llegado con el subtítulo Premonición de la Guerra Civil, nos consta documentalmente que el subtítulo Premonición de la Guerra Civil solo se le puso después de que la Guerra Civil había empezado. El cuadro no tiene por qué interpretarse, no hay ninguna alusión directa a la Guerra Civil. Es una escena caníbal inspirada, yo no lo he explicado, pero lo he sugerido con las imágenes, en el Saturno de Goya, y ya está, no necesita más. Por otra parte, hay que decir que para profetizar la guerra civil no hacía falta ser clarividente. Ni el 36, ni el 35, ni el 34. Esto dicho de paso, ¿no? Pero presentaba el contraste entre Dalí y Lorca porque quería volver a insistir en aquel que se presenta como profeta y que dice, os voy a anunciar, y el que sin presentarse como profeta nos sugiere por premoniciones accidentales o inconscientes que pudo haber tenido una intuición de su propio futuro. No sé si tengo, sí. Bueno, digamos que no creo en las meigas, pero que a ver las haylas, eso está claro, ¿no? Pero partiendo de eso, lo quiero felicitar por la presentación que ha hecho tan brillante, ¿no? De una serie de casualidades o hechos que son inquietantes, en realidad llaman a reflexionar, ¿no? Y que supongo que no serán estos únicos que en el arte, se habrán muchísimos más, ¿no? Infinidad. Lo que se me ocurre así es citar a Harari, un filósofo, historiador judío y tal, que habla sobre la ventaja evolutiva de la mente mágica o de la revolución de la mente mágica del Homo sapiens, ¿no? Evidentemente que sí que tenemos una mente mágica, eso está claro, y que esa mente mágica está muy relacionada con el arte, en estos sentidos y en general con el arte.
Nada más, muchas gracias. Me parece muy, muy interesante su comentario y le agradezco sus palabras. Harold Bloom, el gran historiador y teórico de la literatura contemporáneo, en una introducción a una antología relacionada con lo oculto, él que se ha interesado mucho, por ejemplo, por la tradición de la Cábala, cita a Henry Corbin unas palabras donde dice que el pensamiento occidental, el pensamiento europeo, y vamos a hablar del pensamiento europeo porque es el que conocemos mejor, ha estado desde, por lo menos desde Platón, si no desde antes, obsesionado por superar la distancia, el abismo entre nuestra percepción sensible, lo que nos dicen nuestros sentidos, y los conceptos intelectuales abstractos. Y digamos que la cultura occidental ha andado en busca de un terreno intermedio que salvara, de un puente que salvara el abismo entre los datos de los sentidos y los conceptos intelectuales abstractos. Harold Bloom dice que ese terreno, que es el de la imaginación, lo ha llenado evidentemente la poesía y el arte, la creación artística. Pero la poesía y el arte se presentan como ficciones. Y a veces los seres humanos, por lo menos en la cultura europea, demandan más que ficciones, demandan que esas ficciones sean verdad. Entonces, se podría ver, yo creo que se podría ver la relación entre pensamiento mágico, la fascinación por lo oculto y, por otra parte, la poesía y el arte como dos caras de ese terreno intermedio entre los sentidos y los conceptos abstractos, ese terreno de la imaginación, con la diferencia de que, como digo, en el arte y en la poesía, ese puente se presenta como puramente ficticio y a veces necesitamos más que ficciones, necesitamos creer en la verdad de la imaginación, necesitamos creer en lo que la poesía o el arte nos presentan como puras imágenes, ¿no? Entonces, eso podría ser una explicación, una interpretación de la profunda influencia de lo oculto, la profunda fascinación por lo oculto en la cultura europea, que persiste y sobrevive a todos los movimientos, a todos los progresos de la ilustración, digamos, racional, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Vale, las personas que están en casa pueden hacer las preguntas desde el chat, pero ahora mismo no tenemos ninguna, así que podemos finalizar. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Tenemos un descanso hasta la próxima conferencia. Podéis acceder ahora a la colección permanente si queréis o salir a airearos y nos vemos a las 12 menos 5 para la siguiente conferencia. Gracias.